Muy buenos días, este es su informe de noticias del lunes 2 de mayo. ¿Tiene usted Medicare Advantage? Una nueva investigación encuentra que los planes Medicare Advantage niegan la atención cubierta y necesaria a decenas de miles de estadounidenses. Aquí tenemos todos los detalles. Esta semana el Senado afronta un momento de decisión sobre la ayuda a Ucrania. ¿Qué tan grave podría ser el impacto de la estanflación global del 2022? La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y otros legisladores se reúnen hoy lunes con el presidente de Polonia. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dice que el objetivo de inmigración de la administración Biden es aumentar el acceso. Varios ministros mexicanos acusan al gobernador de Texas, Greg Abbott, de extorsión. Y por último, ¿por qué las sanciones contra Rusia no han funcionado? Aquí tenemos todos los detalles. Estas son las noticias de hoy y empezamos ahora. Las organizaciones de Medicare Advantage retrasaron o denegaron pagos y servicios a los pacientes, incluso cuando estas solicitudes cumplían con las reglas de cobertura de Medicare, según un nuevo informe publicado por investigadores federales. La Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos revisó una muestra aleatoria de denegaciones de autorización previa y denegaciones de pagos emitidas en el 2020 por 15 de las organizaciones más grandes de Medicare Advantage. Las 15 organizaciones de Medicare Advantage seleccionadas representan casi el 80% de los beneficiarios inscritos en Medicare Advantage en junio del 2020. La oficina realizó esta revisión debido a la preocupación de que el modelo de pago de Medicare Advantage incentivara la denegación de pagos y servicios. Según el informe, más del 20% de las solicitudes de autorización previa que fueron denegadas cumplían con las reglas de cobertura de Medicare, lo que significa que probablemente habrían sido aprobadas bajo Medicare original. Entre las solicitudes de pago que fueron denegadas, la mayoría cumplió con las reglas de cobertura de Medicare y también la mayoría de denegaciones procesadas fueron causadas por errores humanos. Según la Oficina del Inspector General, hubo motivos comunes por los que se denegaron las solicitudes que cumplían con las normas de Medicare. Primero es que las organizaciones de Medicare Advantage utilizaron criterios clínicos que no estaban en la cobertura de Medicare, como por ejemplo exigir pruebas antes de otros procedimientos, lo que resultó en la denegación de servicios médicamente necesitados. En segundo lugar, las organizaciones de Medicare Advantage a menudo afirmaron que no había suficiente documentación para respaldar las solicitudes, lo que la Oficina del Inspector General consideró innecesario, ya que los registros médicos existentes a menudo eran suficientes para respaldar sus reclamos. La Oficina del Inspector General recomienda emitir una nueva guía sobre el uso apropiado de los criterios clínicos de las organizaciones de Medicare Advantage. Esta es una actualización de los protocolos de la autoridad. Los centros de servicio de Medicare y Medicaid coincidieron con estas recomendaciones. En otras noticias, los demócratas del Senado se acercan a un punto de decisión sobre cómo manejar la solicitud de la administración Biden de decenas de miles de millones de dólares en una nueva asistencia para Ucrania.
la ayuda estancada por el coronavirus. Tanto la Casa Blanca como la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, demócrata de California, están vinculando tanto la ayuda por el coronavirus como la nueva ronda de asistencia relacionada con la guerra en Ucrania, argumentando que ambas son prioridades que deben aprobarse rápidamente en el Congreso. Los republicanos bloquearon previamente un acuerdo sobre $10,000 millones en alivio del coronavirus que fue negociado entre el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, y un grupo de senadores republicanos, luego de que los demócratas se negaran a darles un voto de enmienda relacionado con el título 42. Los republicanos quieren votar por una enmienda del senador James Lankford, republicano de Oklahoma, que evitaría que la administración levante el título 42. Hasta ahora, los demócratas se han negado a dar a los republicanos un voto relacionado con el título 42, argumentando que no debería tomar como rehén la asistencia por el coronavirus. Un juez federal también emitió una orden de restricción temporal para que la administración no levantara el título 42, que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, la CDC, indicaron que terminaría el 23 de mayo. En otras noticias, solo el año pasado, muchos economistas esperaban que el 2022 fuera un periodo de fuerte recuperación económica. Las empresas volverían a operar por completo después del COVID-19. Los consumidores serían libres de gastar sus ahorros acumulados en todas sus vacaciones y actividades que no habían podido realizar durante la pandemia. Pero, sin embargo, la inflación aumentó a tasas de 2 dígitos, incluso cuando las economías de todo el mundo se estancaron. Una combinación dolorosa de precios altos y bajo crecimiento conocida como estanflación. Ahora la estanflación está nuevamente en las cartas después del doble impacto del COVID-19 y el impacto que tiene la invasión rusa de Ucrania. Las tasas de inflación han superado las expectativas, alcanzando los niveles más altos en décadas en muchos países, mientras que las previsiones de crecimiento económico se han deteriorado rápidamente. La perspectiva del regreso de la estanflación infunde miedo en los responsables de la formulación de políticas. La razón es porque hay pocas herramientas monetarias para abordarlo. El aumento de las tasas de interés puede ayudar a reducir la inflación, pero el aumento de los costos de endeudamiento deprimiría aún más el crecimiento. Mientras tanto, mantener las políticas monetarias flexibles corre el riesgo de impulsar los precios a la alza. En otras noticias, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y su delegación del Congreso se reunieron con el presidente polaco, Andrzej Duda, hoy lunes en Varsovia, concluyendo un viaje a Europa destinado a mostrar su apoyo y prometer asistencia en medio de la invasión rusa de Ucrania. Durante la reunión, Pelosi dijo que discutió la profunda gratitud de los Estados Unidos al gobierno polaco y al pueblo polaco por abrir sus corazones y hogares a los refugiados ucranianos. Polonia ha acogido a la mayor parte de los refugiados ucranianos que huyen de la invasión de Rusia a su país, o cerca de 3 millones de personas. La delegación de Pelosi ahora regresará a Washington, D.C., luego de realizar una visita sorpresa a Kiev, en Ucrania, ayer domingo. El grupo se reunió con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y prometió que más ayuda económica y militar de los Estados Unidos estaba en camino a Ucrania mientras lucha contra la invasión mortal de Rusia. El presidente Joe Biden ha propuesto un paquete de $33,000 millones para que Ucrania financie el país hasta septiembre. En otras noticias, en medio de la crisis fronteriza en curso, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas,
se negó a confirmar ayer domingo si el objetivo de la administración Biden es reducir la inmigración ilegal a los Estados Unidos. Mayorkas sugirió que la intención de la administración Biden es continuar con las admisiones de inmigrantes al país en lugar de frenar drásticamente la inundación de inmigrantes que ha abrumado la infraestructura fronteriza y las ciudades periféricas de los Estados Unidos durante más de un año. Mayorkas dijo que las personas que se encuentran en la frontera a menudo reclaman ayuda bajo nuestras leyes. Si no hacen un reclamo, son arrestados y removidos de inmediato, pero si hacen un reclamo, entonces tienen el derecho bajo nuestra ley de presentar ese reclamo ante un juez de inmigración. Si un juez niega su reclamo, entonces son expulsados. Sin embargo, los agentes de patrulla fronteriza se han visto abrumados durante muchos meses por la afluencia masiva de inmigrantes. Además, parece haber una escasez de jueces para adjudicar la oleada de reclamos de inmigración. En otras noticias, el ministro de Relaciones Exteriores de México acusó al gobernador de Texas, Greg Abbott, de extorsión a los gobernadores mexicanos cuando creó retrasos en varios puertos de entrada al aumentar las inspecciones de camiones comerciales que cruzan la frontera. Abbott llegó a acuerdos con 4 gobernadores mexicanos que aceptaron aumentar la seguridad en su lado de la frontera a cambio de que los Estados Unidos o que Texas relajara sus inspecciones. Marcelo Ebrard calificó las acciones de Abbott como extorsión durante una visita a la provincia mexicana de Nuevo León este fin de semana. Ebrard dijo que un acuerdo es que tú y yo estemos de acuerdo en algo y el problema de la migración no es de México, son las decisiones que debe tomar los Estados Unidos. Abbott ordenó a la Policía Estatal de Texas inspeccionar minuciosamente cada camión comercial en la frontera el mes pasado, luego de un aumento récord de migrantes en marzo. Y también el anuncio del presidente Joe Biden de que levantaría el título 42. Los nuevos acuerdos cubrieron una variedad de medidas adicionales en las provincias mexicanas, incluido un acuerdo para que la policía de Chihuahua implemente nueva tecnología de seguridad que podría costar tanto como $200 millones. Y por último, las sanciones occidentales sin precedentes dirigidas por los Estados Unidos contra Rusia se han comparado con armas económicas de destrucción masiva que en última instancia destruirían la economía rusa. Pero en realidad las sanciones son como una espada de doble filo, infligen dolor a Rusia, pero también imponen costos a quienes las imponen. Occidente, de hecho, está atrapado en una trampa, las sanciones y profundización del conflicto al ayudar a elevar los precios mundiales de las materias primas y también la energía, lo que se traduce en mayores ingresos para Rusia a pesar de una disminución significativa en sus exportaciones. Y también los precios internacionales más altos al alimentar la inflación, lo que significa problemas económicos en casa para quienes están detrás de las sanciones. A pesar de que Rusia está aislada de las arterias financieras del mundo, el rublo ruso se ha recuperado drásticamente gracias a la intervención estatal. Mientras tanto, la inflación galopante y las interrupciones en la cadena de suministro amenazan las ganancias corporativas occidentales, mientras que las alzas de las tasas de interés para controlar la inflación empeoran la mala situación para los consumidores. Con los problemas económicos a la vista, abril se convirtió en el peor mes para Wall Street desde la caída provocada por la pandemia en marzo del 2020. El hecho es que Rusia es el país más rico del mundo en lo que respecta a recursos naturales
incluidos los mayores exportadores mundiales de gas natural, urano, níquel, petróleo, carbón, aluminio, cobre, trigo, fertilizantes y metales preciosos como paladio, lo que es más precioso que el oro y se utiliza en gran medida de convertidores catalíticos. Bueno, eso es todo lo que les tenemos por ahora. Espero que les haya gustado el contenido. No se olviden de darle like, no se olviden de suscribirse. Gracias por llegar a mi canal y hasta pronto.